Ya estoy grabando. Ahí está Manu Nicoli. Ahí te lo pongo a grabar eso, Fernando. Listo, sí, y después lo podemos subir en la página de YouTube y compartimos el link para que lo puedan ver más personas. Dale, perfecto. Buenas, Manu, ¿pudiste al final? ¿Cómo andan? José, Manu. No, salgo así como medio. Pareces un avatar, Manu. No tengo ningún fondo así para. No sé, hay una puerta acá. Mirá. Me parece que tiene que ser claro el fondo, ¿eh? O por ahí, Manu, ¿por qué no probás encendiendo la luz ambiente? A ver si eso hace mejor contraste con tu piel. Fíjate si al encender la luz mejora. Probá vos también, Carlitos, que está muy oscuro. A ver. Ahí me toma un poquito mejor. Sí, ahí se ve. Sí. No te alejes tanto, Manu, porque si no te perdés en el fondo. Ya viste que... ¿Dónde está? Me fui. Qué buen fondo, Manu. Estoy en el espacio. Estás camuflado con el espacio. ¿Y vos cómo te queda así, tan fijo a vos? Porque tengo una cortina de marrón oscuro atrás. Bueno, sí. Entonces... Buenas. Hola, Walter. Hola, Willy. ¿Cómo andamos? Bien. Excelente. Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo andás, Walter? Hola. Yo estoy acá en el consultorio, por eso. ¿En dónde estás, Manu? ¿En oftalmos? Acá. No, en salud ocular. Ahí a la vuelta. Estoy medio. No. Ahí está, Virginia, ahí te quedó bien, ¿eh? Tenés los dientes raros. Claro, se te ponen los dientes azules, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno. Está tocando el piano. ¿Eh? Willy, ¿hay muchos pidiéndote ahí entrar? Sí, estoy admitiendo ahí cuando piden. Falta igual todavía. Sony 23. Para que voy a probar un videito. Dale.
Manu, tenés que poner eso, lo de optimizar Sí, el sí, video sí. ese. Sí, como hicimos la otra vez. Ok. Espera. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Vos, ¿Yo? sí. ¿Acá se no, ve? usted está viendo la pantalla de Enrique Se ve Capello. en blanco, Manu. No, ahí se la saco para. Por eso ahí Ah, Capelo. Dale, Sí. hacelo vos. Espera. Ahí se ve. Sí, perfecto. Espera que hay unos videos. Optimizar. Ahí cómo corre el video. Bien. Bien. ¿Corre bien? ¿Se Sí. ve bien? ¿Pusiste lo de optimizar Sí. el video? Sí, ¿corre bien o se traba? No, se ve perfecto. Bastante bien. Se ve bien, se ve perfecto. Ah, bueno. Nos están viendo desde México también, ¿eh? Hola, México. Ok. Ahí Listo. está perfecto. Bueno. Bien, bárbaro. ¿Quién es de México? ¿Quién es de México? San Martín Peirano. Ahí, Carlito, ¿viste? Te pasa lo mismo que a mí. Estás como en Sí. la Sí. luna. Me acerco, me toma mejor. Después le pagamos por el uso de imagen que hicimos en las redes. Sí. Que usamos todas sus fotos. De Bolivia también nos están viendo. Che, perdón, a mí me boludearon la vez pasada con el fondo del espacio y ahora todo lo tienen puesto. Sí, pero hoy Silencialo, Erzo, Porque es la temática. Claro, está bien que es la temática, yo entiendo, pero bueno. Están viendo de Paraguay también ahí. Estaban todos invitados. El doctor Enrique Capello es paraguayo, el que compartió pantalla recién. Ah, ¿qué tal? Aguante Paraguay. Gracias. Paraguay, Bolivia, México. ¿Qué pasó ahí? Lucho. Eso quizás, si les parece bien, quizás cuando está presentando alguno, como desactivar los micrófonos para evitar esas Sí. molestas. Ah, eso seguro. Desactiva todo vos, Sí, Willy. yo estoy desactivando todo. No, Hay foto una para opción ver abajo, todas las caritas era. hay una opción, Willy, que dice mute all para Sí. mutear a todos. Cuidado que te va a mutear también al speaker, lo vas a tener que abrir vos. Sí. ¿Cómo estás, Barbie? Bien. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Te ves raro Paterno igual. Club. Sí, se ve mal.
Ahí manda saludos el doctor Ertol. Saludos, Martín. No lo estaba usando. Ahí lo veo al doctor Alejo Signorelli. Gracias por estar hoy. Vamos, Willy. Son y media, sí. Ahí va. Empezamos. Bueno, 100:30. Arrancamos. Bueno, voy a poner un videíto acá de presentación. Empezamos. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, ahí va. Silencio. Perfecto. Still go 30 seconds and counting. Bernard's report, it feels good. T-minus 25 seconds. 50 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, nada, un videíto ahí para distender un poco para empezar. Bueno, nada, la idea como siempre nuestra es que sea muy tranca, todo muy chill, que el que quiera preguntar cosas pregunte. Vamos a hacer como un mini curso de FACO, los pasos básicos para los residentes o los que están formándose, y cada uno que hable y los que están en el panel van a dar algunos tips para cómo mejorar los pasos de la FACO, cómo agilizar un poquito la curva de aprendizaje. Así que bueno, pasamos, Carlitos, que va a presentar ahí a los que hablan. Primero vamos a tener de incisiones. Carlitos. Bueno, hoy somos muchos, ¿eh? Vamos a empezar con Barbie Rabinovich, que nos va a hablar de incisiones, entonces va a mostrar un par de videos.
Dale, ahí comparto. ¿Ahí pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, yo soy Bárbara Rabinovich, hice la residencia en IOFA y me toca hablar de incisiones. Antes voy a aclarar que en la escuela de cirugía hacemos incisiones esclerocorneales y que si el paciente tiene alguna contraindicación para realizar la misma, en ese caso hacemos corneocorneales. Voy a mostrar 3 incisiones esclerocorneales y al final una corneocorneal. Bien. Acá para empezar estoy haciendo el colajo conjuntival con la tijera tipo Westcott. Es importante acá separar bien la tenon de la conjuntiva para que después no se balonice y complique. Una vez que está realizado este paso, voy a cauterizar bien la esclera para que no quede ningún vaso molesto. Y luego voy a empezar a hacer la incisión. Acá estoy con una aguja 21G, voy a hacer una incisión perpendicular al limbo, más o menos a 2 milímetros. Es importante acá en este paso el sostenerse bien del globo ocular. Van a ver que a mí me cuesta bastante, incluso en un momento me desgarro la conjuntiva. Por ahí un tip para que eso no pase es agarrarse de esta conjuntiva que queda acá por delante de la inserción de la tenon, o mismo agarrar un poco de piesclera también. Van a ver que me cuesta bastante. Ahí estoy haciendo la incisión perpendicular. Luego voy a empezar a hacer el túnel escleral con un crescent, con movimientos de rotación de derecha a izquierda bien suaves. Ven cómo me cuesta el sostén, incluso estoy yendo un poquito superficial por ahí, hasta la membrana de Descemet, por delante de las arcadas vasculares, y agrando un poco hacia los costados para que después entre el cuchillete de despacho que mide un poquitito más. Una vez que me aseguro que estoy en el túnel, se forma ahí la carpita y entro cámara anterior con un movimiento suave. Esta es otra incisión esclerocorneal, ahí también, bueno, estoy cauterizando la esclera. Ahora voy a hacer la incisión perpendicular, y ahora voy a empezar a hacer el túnel escleral. Es importante por ahí en este paso aclarar que uno tiene la tendencia al principio cuando está empezando a no saber con qué hacer la fuerza correcta. Yo lo que hacía era hacer fuerza con el talón del crescent y deprimía el globo ocular, e incluso con la segunda mano también apretaba el globo ocular. Lo importante es saber que hay que hacer la fuerza con el filo de acá del crescent, esta parte, y hacia adelante, siempre paralelo y manteniendo el plano con movimientos bien suaves. Agrandar un poco hacia el costado, para que después entre mejor el cuchillete. Y bueno, de acá una vez me aseguro que estoy en el túnel, verticalizo un poco el cuchillete, ahí se forma como esta carpita que ven acá, y entro acá para el interior. Este tercer video también es esclerocorneal, por ahí no se ve muy bien, ahí estoy haciendo el túnel. En la parte de la entrada del cuchillete es importante por ahí declarar que tanto la entrada como la salida tienen que ser prolijas y suaves. Un error frecuente es uno al principio cuando está empezando, tiene miedo, entra a cámara anterior suave y cuando sale hace un movimiento brusco. A mí lo que me pasaba es que verticalizaba el cuchillete y lo lateralizaba y rompía la incisión por el costado. Entonces por ahí mantener la calma también es importante. Y esta última incisión es córneo-corneal. Nosotros la hacemos en pacientes que son jóvenes, o que tienen glaucoma, o antecedentes de cirugía filtrante, o por ahí algún antecedente de cirugía de retina, o tengan pemfigoide ocular cicatrizal. También acá en 3 planos, primero un poco vertical, luego en un segundo plano más oblicuo, y luego entro a cámara anterior verticalizando el cuchillete suavemente. La verdad que no tengo mucha experiencia en córneo-corneales porque son las primeras que he hecho, pero bueno, me pidieron que diga qué fue lo que más me costó de aprender las incisiones. Mucho ya lo fui diciendo durante el video, pero principalmente el tema del sostén, como habrán visto en el video, me agarraba mal de la conjuntiva, tironeaba, la desgarraba, incluso cuando hacía la incisión perpendicular, a veces es difícil darnos cuenta si estamos yendo muy profundo o muy superficial, porque una cosa es leer el libro que te dice, sí, 250 micras o 0,3 milímetros, pero cuando lo estás haciendo es muy difícil medirlo. Eso te lo da más que nada la práctica, pero sí por ahí tener en cuenta que en pacientes miopes tienen la esclera más finita y ahí tenemos más riesgo de perforar si nos vamos de mambo ahí en ese sentido. Después, con respecto al túnel, me ha pasado sí, de hacerlo muy superficial al principio por miedo. Me da miedo a veces hacer una entrada prematura, y
y lo rompes, en ese caso, o lo podés hacer en el mismo lugar, más profundo, o al lado, o también me ha pasado de por ahí pasarme de confianza y entrar prematuramente a cámara anterior, y bueno, ahí corremos el riesgo de traumatizar el cuerpo ciliar, de que después se nos tiene todo, después se sale el iris, y bueno, se complica bastante. Y también me pasé. Sí. Hola. Sí, Barbie. Está bien. A mí me pasó que de hacerla muy larga o muy corta, al principio se la hacías muy larga, también te forman esos pliegues perpendiculares acá que te dematizan todo y no puedes ver, te complican el momento del afaco, y ni hablar, si te queda un resto de corteza subincisional, también te cuesta bastante. Pero nada, y por ahí el mejor consejo que me dieron, por ahí para pasar, es, que me lo pasó el doctor Massini, es, no solo en la incisión, sino en todo lo que hacemos en esta cirugía, intentar de ser reproducibles y de esta forma también disminuir el riesgo de complicaciones, ya que si uno hace siempre las cosas de la misma forma y es reproducible, tenemos menos riesgos de equivocarnos y de hacer las cosas mal. La verdad que si alguien tiene otro tip por ahí para córneo corneal o para esto mismo, estaría bueno escucharlo, porque no tengo mucha experiencia en corneales. Buenísimo. Gracias, Barbie. Muy bueno. Buenísima, No sé si alguno quiere dar algún tip de corneales, que de esclerocorneal me parece que está clarísimo cómo quedó todo. Hago una pregunta para todos. ¿Qué hacen cuando la incisión por ahí la hacemos más grande de lo que corresponde y tenemos prolapso de iris a repetición recurrente que no podemos resolver y no podemos manejar la cámara? Bueno, por ahí si la incisión no estás conforme con la incisión, por ahí lo mejor es suturarla y hacer una al lado, una al costado. Eso es por ahí, está bueno. No sé si alguien tiene otro consejo. Manu. Muy bueno, Barbie, la presentación. Sí, si tenemos prolapso de iris, tal vez es una incisión, puede ser una incisión larga o ancha o corta en un paciente con determinadas características. Cuando empieza a salir el iris es muy complicado porque vamos a tener toda la cirugía saliendo el iris. Tal vez si entramos de primera y tenemos el iris ya afuera, tal vez hacer otra incisión mejor al lado. Otra de las cosas con la esclerocorneal, yo siempre recomiendo en las incisiones, cuando uno arranca, tal vez hacer una paracentesis previa a la entrada principal y poner un poco de viscoelástico, no muy lleno, pero para tener una buena cámara cuando entramos y no tengamos una sorpresa y tocar la cápsula anterior. Y otra de las cosas con las escleros corneales, para mí es necesario saber hacerlas por si el día de mañana tenemos que hacer un extracapsular o convertir un extracapsular. Es necesario aprenderlas. Lo que cuesta muchas veces es cuando uno hace la primera incisión y hace el túnel con el Crescent, después a veces es difícil encontrar el plano con el cuchillete que hicimos del Crescent. Entonces a veces ahí es donde cuesta. Pero una vez que nosotros encontramos ese plano, entrar previa paracentesis y viscoelástico. Y con respecto hay que ser muy cuidadoso con la conjuntiva, porque después de la conjuntiva la vamos a tener que cerrar y eso tiene que quedar arriba de la incisión escleral. Entonces tal vez manejarse con una pinza para conjuntiva y tratar, como dijo Barbie, de cauterizar el lecho para que no tener un sangrado recurrente. Pero muy buena presentación. Y las corneocorneales también... visco previo al principio para estar con más confianza y no hacer daño cuando entramos. Y lo importante de toda incisión es la arquitectura. Si tiene una buena arquitectura, vamos a tener una buena cirugía, la mejor incisión posible, para que después tenga al final de la cirugía un sellado correcto y no pierda por esa incisión. Muy bueno todo. Barbie, te pregunta Francisco Samaniego si la incisión esclerocorneal es de primera elección por escuela o para manejar superficie ocular o por otra razón en particular. No, a nosotros nos enseñan de esa forma porque igual es controvertido, ¿viste? Pero por ahí porque son cirugías más largas y hay más manipulación instrumental y por ahí tenés más riesgo de infección. Y bueno, solemos hacer así de rutina esclerocorneal. Por un tema de que, bueno, los instructores nos enseñan así. Igual, con respecto a las infecciones, hay publicaciones que hablan a favor y otras en contra, Sí, que una es más segura que otra.
no hay nada, es discutible eso. Supuestamente tiene más infecciones las corneales, pero donde hago hincapié es la arquitectura. Si vos tenés una buena incisión que no pierde después, sea corneal, sea esclerocorneal, la esclerocorneal se va a cerrar más rápido porque los vasos y todo llega más rápido, todo ahí. Pero si tenés una buena incisión corneal es tan bien segura como cualquier otra, y hay publicaciones donde dice que en la corneal vos le pones un punto y tienen pérdidas algunas incisiones. O sea que cuanto mejor tengamos la incisión, va a ser mejor todo. Y sí, está siempre en discusión, esclerocorneales, corneales, pero no hay nada que sea tan tajante sobre eso, pero cada uno tiene que adoptar esa técnica y saber hacer esclerocorneales porque el día de mañana tal vez tenemos que convertir. Exacto. Y sí, también por ese motivo es más fácil convertir si uno se equivoca con una esclerocorneal que por ahí. Una incisión. No, o podés estar haciendo una incisión corneal y vos convertís y te vas a esclera y haces una esclerocorneal con la incisión corneal ahí adelante que después cerrás. Porque una extracapsular abriendo toda una incisión corneal, está bien, le vas a generar un astigmatismo después que bueno. Claro. Willy, Manu. Sí, muy bueno los Walter. videos, Barbie. Quería recalcar algo que mencionaste respecto a eso, sobre presionar un poco el crescent o bien el cuchillete 2,8 contra el globo ocular, y que luego uno se va dando cuenta con la práctica que, digamos, es más un movimiento que se ve reflejado en la punta que uno va haciendo, digamos, con el dedo índice y con el dedo gordo, digamos, y que ese pequeño movimiento que hace es muchísimo mayor y facilita mucho la entrada. Respecto a eso que decía Carlitos de las incisiones, si pierde mucho y se prolapsa el iris, coincido en hacer un punto y hacer otra incisión, que va a ser lo más sencillo. Perfecto. Walter, ¿quería decir algo? Sí, Willy. En cuanto a la confección, no sé si van a hablar más adelante de los planos, pero a mí me gusta más una incisión en 3 planos, que cumpla las leyes de la incisión que hacen a la incisión que sea autosellable, por ejemplo, que el efecto de bisagra sea bueno, y ni muy larga ni muy corta. Acá acaban de decir también cuchilletes nuevos, eso es muy importante, ¿sí? Pero también tener cuidado de no darle tan agresivamente. Siempre con cuidado, la incisión es lo más importante del inicio de la cirugía. Una incisión mala sabemos que puede llevar a varias cosas. Y en cuanto a tengo un video, si quieren ver, cortito, de una incisión en 3 planos modificada de Langermann, se llama, que es la que yo uso de rutina, y no pongo punto al final. ¿Sí? Que autosellable. No sé si mostramos videos ahora o más tarde. Al final mostramos. Ok, perfecto. Sigamos por los tiempos. Seguimos por los tiempos. Carlito, ¿quién sigue? Vamos a seguir con Virginia entonces, que va a presentar Rexis. Virginia, dale audio. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Guitart. Yo soy actualmente jefa de residentes de IOFA. Bueno, y antes de arrancar, me olvidaba, gracias a Carlitos y Willy por la invitación. A mí hoy me toca hablar de Rexis. Y bueno, y antes de empezar con la Rexis, lo principal es colocar viscoelástico dispersivo, y es fundamental, no es que es fundamental, es mejor poner de más viscoelástico y no de menos. Después lo que hay que hacer es rasgar la cápsula. El rasgado de la cápsula es en el centro, lineal y hacia la periferia, y puede hacerse de diferentes formas. Algunos sugieren hacerlo horizontal, otros vertical. Yo tiendo a hacerlo horizontal porque mis instructores lo hacen así. Y después, bueno, lo que hay que hacer es plegar la Rexis sobre sí misma y agarrar el flap. Una vez que agarramos el flap, lo importante es agarrarlo a 1 o 2 milímetros del borde, y ahí comenzar a hacer el mecanismo de arrastre, que es el más seguro para hacer la Rexis. Yo por lo menos tiendo a hacer más retomas en superior para tener más control al momento de hacer la cirugía, y sobre todo cuando estamos empezando, todo el mundo recomienda que es preferible hacer muchas más retomas para tener más seguridad. Después, por ejemplo, cuando ya estoy más, más en la zona inferior, trato de hacer una retoma
subincisional para tratar de evitar esta parte que es la más difícil, la que más nos cuesta al momento de retomar. Y después, para el momento de cerrar, cambiamos, digamos, el mecanismo de arrastre por el mecanismo de rasgado. Lo que hay que hacer es tironear la rexis hacia el centro para que se pueda cerrar. Esta rexis, bueno, iba a quedar circular y continua. Mostré este video porque es bastante lento y ahí se puede ver. Se puede aclarar, por ejemplo, que esta rexis es un poco más grande que 5,5 milímetros, que es el tamaño ideal para hacer la rexis, pero en nuestras primeras cirugías tendemos a hacerla por ahí un poco más grande para tener más practicidad al momento de hacer el cracking. Bueno, en esta otra cirugía, lo mismo, colocamos viscoelástico, y acá, bueno, se podría aclarar que sobre todo para los que están empezando, un buen tip sería colocar azul tripán cuando todavía no están acostumbrados por ahí a ver la cápsula anterior, y a medida que uno se va volviendo más canchero, puede obviar ese paso y hacerlo directamente con visco. Bueno, entonces punzamos la cápsula, y acá es fundamental, o por lo menos mi principal problema al momento de aprender a hacer la rexis era que levantaba un montón de corteza, y creo que a todo el mundo nos pasó. Y cómo, bueno, fui solucionando esto, aprendiendo a hacer mejor el foco, porque muchas veces yo pensaba que estaba en foco, y la verdad es que no lo estaba, creía que estaba viendo la cápsula, y después me daba cuenta que no era así. En esta otra rexis se nota que estoy, por ejemplo, mucho más cómoda, porque los movimientos me salen mucho más rápido, y van a ver que tengo menos retomas, pero como decía, a nivel estamos arrancando, lo ideal es hacer muchas más retomas. Otro detalle por ahí para tener en cuenta en este video, que a mí también me pasaba y era uno de mis errores más frecuentes, era no pivotear en la incisión. Tendía a hacer los movimientos con las asas abiertas, entonces deprimía la incisión, me salía viscoelástico, terminaba saliéndome mucho visco, las maniobras terminan siendo más dificultosas y no es lo ideal. Y por ahí, bueno, me preguntaban qué otras cosas eran las que más me dificultaban. A ver si muestro acá. Otro de mis errores clásicos al principio era, como decía hoy, no agarrarme de 1 o 2 milímetros. Tendía a agarrarme muy sobre el borde de la rexis, y eso es bastante peligroso porque podemos cambiar los vectores de un momento para otro y pasar, por ejemplo, del mecanismo de arrastre al de rasgado, y hay tendencia a la fuga. Por lo menos esos fueron mis 3 principales errores, y cómo los fui resolviendo. No sé si los expertos tienen otra cosa para agregar, y con eso estamos. Buenísimo, muy bueno. Muy bueno, Virginia. Está el doctor Alejo Signorelli, por si quiere hacer algún comentario. Ahí lo habilitamos el audio. No, por ahora no, está bárbaro lo que están contando y acotando el doctor Nicol y todo. Yo aviso cualquier cosa. Está muy bien. Paternostro, ¿algún comentario? Sí, nada, quizás fue un error durante la charla, pero es viscoelástica cohesiva para la rexis. Si es dispersiva, hay un riesgo que se fugue la rexis. Una cosa que me parece también importante que tenemos que tener en cuenta para la rexis es siempre que una vez que retomamos, cuando estamos pasando por la herida principal, tratar de no retomar en ese sector, porque podemos llegar a tener fuga de la rexis por la herida principal. Una cosa que por ahí se puede decir, más cuando uno está empezando a enseñar y a aprender a hacer esto, es tal vez no hacerlo con la utrata, sino hacer un cistítomo que tiene mucho más control para hacer el primer corte y el levantado del flap, y después sí, con la misma pinza ya lo podemos guiar. Y un dato que por ahí te va a decir en el momento que por ahí estás perdiendo mucho viscoelástico porque no te das cuenta, porque estás muy concentrado en ver la rexis, es ver que se empieza a plegar la parte de la cápsula que está por delante del pliegue que vos estás haciendo. Cuando vos lo estás llevando se empieza a plegar por delante tuyo, y eso porque está perdiendo la fuerza del viscoelástico porque se está yendo por la incisión. Entonces cuando ves que te empieza a aparecer, tenés que frenar, poner un poquito más de viscoelástico y seguir, y ver que siga siempre plano eso. Es otro dato bueno para tener en cuenta. Sí, y otra de las cosas para agregar un segundito, el tema de
que nos apoyamos mucho en la incisión cuando estamos con la utrata, y muchas veces al principio perdemos mucho viscoelástico y eso genera que tengamos algún problema. Por eso tratar de la rexis, tratar de hacerla de la mejor forma posible, ni muy chica ni muy grande. Uno entiende al principio hacerla más chica por miedo a que se le vaya, tratar de no apoyarse tanto en la incisión para no perder viscoelástico. Pero el resto está perfecto. Y una cosita más, una cosa que yo cuando enseñaba les decía a los residentes que pueden practicarlo sin necesidad de hacerlo en un ojo, que es hacerlo sobre un tomate cherry, practicando. Y justo hace poco Canabrava sacó una imagen de sus residentes que los hacía practicar con tomates cherry el movimiento de la rexis antes de hacerlo practicar en un ojo. O sea, todo ese tipo de cosas, o tips de hacerlo manuales para después sea más fácil el movimiento que tiene que hacer, sirve. No sé si hacerlo con el tomate en el microscopio debe ser mejor, porque lo vas a ver mucho mejor, pero por lo menos la práctica del movimiento te va a ayudar. Perfecto, clarísimo. Clarísimo. Bueno, ahí respondiendo... Algo que me ayudó un poquito, si puede... Adelante. Perdón, ahí respondiendo una pregunta, si se puede hacer con viscoelástica cohesiva y dispersiva, sí. Hay una técnica que se llama soft shell, que es colocar viscoelástica dispersiva y después cohesiva, que forma un doble escudo, pero el concepto me parece importante saber que para la rexis cohesiva, porque tiene que formar espacio y tiene que impedir que esa bag sea curvo, que se aplane lo máximo posible para que la tensión no vaya hacia afuera. Perfecto. Sí, igual recordar que hay viscoelásticos con el DuoVis que tiene las dos propiedades, se puede usar, pero está bien, el soft shell es para proteger el endotelio, es una técnica que está muy buena. Perfecto. Walter, quería decir algo y pasamos al próximo. Walter. Sí, tener en cuenta que el tamaño que la utrata debe ser para microincisión, ¿sí? Se puede usar un microforceps que también es muy buena, que evita eso, colapsar la incisión y que salga el contenido viscoelástico. Y otra cosa que me ayudó cuando iniciaba era no voltear la utrata oblicuamente, ¿sí? Sino mantener el plano siguiendo la rexis sin ponerlo oblicuo ni de costado, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Buenísimo. Carlito, ¿quién sigue? Bien. Vamos a seguir con el doctor Manu Nicoli, que nos va a hablar de hidrodisección. Es el Hydrodissection Engineer. ¿Ahí se ve o no? Él no cumplió la consigna. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto. Bueno, gracias chicos por la invitación. Vamos a decir algunas palabritas y mostrar algunos videos de la hidrodivisión, porque tenemos que hacer una hidrodisección y hidrodelaminación. Este es un paso que uno ya está relajado, hizo bien la rexis, y muchas veces uno ve que les cuesta hacer, que a veces algunos minimizan, pero es un paso clave dentro de todos los pasos que son claves dentro de la FACO, pero vamos a ver algunas cosas. Vamos a poner... Sí. Bueno, básicamente este es un video, arrancamos con un video de una hidro. A mí me gusta usar muchas veces las cánulas acodadas, que eso me permiten tal vez ir en la zona de la subincisional y los costados, y después pasamos una cánula recta y ahí ya está. Este es el paso ideal y en unos segundos lo hacemos, tanto la hidrodisección como la hidrodelaminación. Pero vamos a ver que básicamente tenemos que hacer la hidrodisección, que es separar, como dice ahí, la cápsula de la corteza, y la hidrodelaminación, que es la separación del núcleo del epinúcleo. Algunos tips para que tengan en consideración cuando vamos a hacer este paso es sacar un poquito de viscoelástico antes de comenzar, tal vez con la cánula apoyarnos sobre la incisión, inyectar siempre el líquido y deprimir, ¿sí? Para que ese líquido no se junte en la parte posterior de la cápsula. Y muchas veces uno tiene que ir viendo cómo inyecta, cuánto inyecta, no inyectar muy fuerte. Siempre ir bien a la periferia, tratar de ver el borde de la rexis, y eso nos va a ayudar a ubicar
en la punta de la cánula para ubicarla justo por debajo del borde de la rexis. Tal vez un tema es ir a los lugares donde uno está más cómodo, pero tal vez insistir en varios lugares, en donde uno esté cómodo con la cánula. Y muchas veces no podemos hidrodelaminar. Sí es clave la hidrodisección para que ese núcleo, para esa catarata rote. Este es un esquema básicamente de dónde podemos ir. Podemos ir al pie de los pacientes o a los costados. Las cánulas acodadas nos van a ayudar, acuérdense, para la zona subincisional, que es la zona donde a veces, si nosotros utilizamos una irrigación, aspiración unimanual, después nos vamos a tener más, nos va a costar aspirar ese pedacito, y tal vez con una buena hidro en esa zona vamos a poder aspirarlo de forma más eficiente. ¿Qué dificultades hay? A veces cuando hay mucho viscoelástico podemos producir una miosis con una hidro brusca. A veces cuando podemos prolapsar el núcleo, si la rexis es muy grande y el núcleo no es tan duro, tal vez en la hidro producimos que el núcleo se luxe. Es conveniente, dependiendo el cirujano, si es una catarata muy suave, muy livianita, y muchas veces el cirujano de faco refractiva hacen esa técnica para aspirar la catarata y terminar con la cirugía rápidamente. Nosotros tal vez si es una catarata dura, la tenemos que volver a poner en su lugar y seguir con nuestra técnica habitual, porque si no vamos a tener que hacer una faco muy arriba y el endotelio va a peligrar. Infrecuentes, podemos producir un bloqueo pupilar, que es la ruptura de la cápsula posterior en el momento que estamos haciendo mucha hidro y ese líquido no sale, ¿sí? Y se produce la ruptura de la cápsula posterior con la luxación del cristalino. Acuérdense, en el caso de pseudofoliación y maniobras bruscas podemos subluxar el cristalino. Gracias a Dios he tenido toda cantidad de complicaciones, y esta no es una de las que tuve, pero bueno, podemos llegar a tenerla. Y como dice ahí, rotura capsular. Vamos a ver algunos casos de hidros exitosas y bien hechas. Fíjense, ahí estoy entrando con una cánula codada, ahí vemos pasar la ola por detrás. Siempre presionamos el cristalino para que no se junte el líquido por detrás. Y después me gusta hacer ahí con la recta, un poquito ahí, la empezamos a rotar, y ahí ven que va rotando divinamente. Ese cristalino ya está suelto. Este otro es una catarata muy dura, estaba teñido con azul tripán. Fíjense, en las cataratas duras ustedes no van a ver el paso de la ola, porque son muy duras, pero van a ver que hay un movimiento dentro del saco capsular. Recuerden siempre presionarlo suavemente para sacar el líquido de atrás. Le hacemos en dos lugares con la codada, y después un poquito con la cánula recta, ¿sí? Y fíjense cómo despacito nosotros lo vamos movilizando y ese núcleo va rotando. Perfecto. Otro caso es una catarata blanca. Fíjense, ahí presiona la incisión, saco viscoelástico. Estas cataratas blancas muchas veces son pura corteza, y la verdad que la hidro es muy poquita, casi ni hidro tenemos que hacerlas, pero a veces necesitamos hacer hidro, y fíjense qué diferencia con la otra cápsula, de una cápsula dura, de una catarata dura. Muchas veces las cataratas duras están más pegadas a la catarata, y fíjense que ahí suavemente rota y ya tenemos liberado el cristalino. Fíjense de nuevo, otra vez, nos apoyamos en la incisión, hacemos la hidro con una recta, vemos la ola. Muchas veces ya con las primeras 2 o 3 olitas que pasan ya empieza a rotar. Ahí estamos también con una codada. Son muy buenas esas, son muy, muy lindas. Fíjense que trata ahí de luxarse un poquito, tal vez por volver a colocarla adentro del bag. Ahí se generó la hidrodelaminación, que nosotros vemos también el anillo, el golden ring, el anillo dorado. Y de a poquito le hacemos un poquito más de hidro, y la vamos llevando y la vamos rotando. Esto nos permite que rote, es tener menos estrés sonular en la cirugía, poder hacer técnicas endosaculares como un faco chop. Si ustedes van a hacer un faco chop, el cristalino tiene que rotar, no pueden hacer un faco chop sin rotar. Si hacemos un stop and chop, puede ser que uno no haga una hidro, ahora vamos a ver algunos casos, completa, tal vez no rote en ese momento, pero después en el surco y craqueando, eso ya va a empezar a liberarse.
Bueno, algunas situaciones especiales, pupilas pequeñas, a veces nos cuesta determinar el lugar donde colocar la cánula, por eso si podemos expandir esa pupila para ver cómo estamos trabajando mejor. Las cataratas negras son muy duras, la cápsula es más fina, está más adherida y es difícil introducir la cánula. Cataratas completas, hay poca corteza, hacer hidro en 2 o 3 lugares de forma muy suave, y no vemos la ola como en las cataratas más densas. Y cataratas polares posteriores, no hacer hidrodisección, sí hidrodelaminar o hacer una viscodisección. Y la pseudofoliación, a mi gusto, hay que hacerla tranquilamente. Las pseudofoliaciones a veces dentro de la cirugía nos dan problemas, a veces no, a veces nos damos cuenta en el medio de la cirugía. Pero bueno, hay que disminuir la tensión que le vamos a aplicar a las células con la cirugía. Tenemos que rotarlo el núcleo, tenemos que ver que rote, y hacerla en 2 o 3 sitios separados. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden pasar, que nos pasan a todos. Esta es una catarata dura, ahí nos ponemos con la cánula acodada, hacemos un poquito de hidro, fíjense, puede ser que había quedado un poquito de visco, ahí intento hacer, digo, no, dame la cánula recta, vamos a hacer un poquito allá abajo, y muchas veces pasa esto, que es el iris que se sale, ¿no? Y ahí este iris hay que reposicionarlo, ya nos cambia un poquito la cirugía, porque cuando el iris empieza a salir por la incisión, ahí va a molestar en toda la cirugía. Otro caso, muchas veces que nos pasa, que nos metemos, hacemos la hidro, ahí vemos que pasó algo deprimimos, pasó la oleada, muchas veces vamos perdiendo esa corteza que tenemos adelante y nos dificulta la visualización, ahí volvemos a inyectar líquido, perdemos más corteza, perdemos un poquito la visualización, tratamos de rotarlo, a veces no rota, ahí vemos que quiso pasar un poquito la onda, deprimimos, y muchas veces ahí queremos rotarlo y no rota mucho, no es lo ideal. Acá es un caso de pseudofoliación con un anillo de nuestro amigo Sergio Canabrava, de expansión pupilar. Acá estamos haciendo pequeñas hidros, ahí lo trato de rotar un poquito, roto un poquito, pero bueno, cuesta, y tenemos que intentar en otros lugares. Ahí intentamos en otros lugares. Esto es otro caso, fíjense, ya estamos por terminar. Ahí pasan 2 olas, ahí pasaron 2 olitas, ¿sí? Estamos bien, dijimos, bueno, acá ya está todo bien. Nos metemos con la recta, ahí se hidrodelaminó un poquito, pero fíjense, a veces pasa que no quieren rotar los cristalinos, ¿sí? No quieren rotar. Entonces, bueno, esto hay que tomarse el tiempo. Y les quiero mostrar otro video, estos que son más complicaciones. Fíjense dónde está la punta de la cánula, van a ver en el iris, ustedes guíense en el iris, van a ver como un movimiento raro del iris. Esto fue una rexis chica, ahí, fíjense que, lo volvemos a ver, fíjense que el iris hace como un movimiento, ahí lo van a ver, ahí, y una rexis chica, la ampliaron, viscoelástico, en cámara anterior, siguieron con la hidro, fueron dándole la hidro después de esta maniobra, estaba todo perfecto, rota, fíjense que ustedes, ese núcleo, esa catarata rota, y lo que había pasado acá es que se había producido un bloqueo capsular, estaba rota la posterior, y fíjense, cuando se quieren meter con el faco y todo eso, el núcleo se empieza a comportar raro, estoy adelantando por una cuestión de tiempo, fíjense ahora va a estar centrado, los nervios del cirujano hicieron que se vaya de foco, pero ahora lo vamos a ver bien acá. Fíjense, esto está verticalizado, y acá ya, fíjense ahí, esto está verticalizado, y ya acá metieron el faco, hay alto riesgo que se caiga, hay que hacer un rescate de la misma. Otro video que les quiero mostrar es este, que es de mi padre, fíjense, es una rexis muy chica, ahora va a haber una repetición de todo esto que pasó, pero ustedes ven que el cristalino como estalla, fíjense, hay como un estallido ahí, también otro bloqueo capsular,
y el núcleo, en este caso no lo pudieron rescatar. Fíjense que cuando se mete con el faco ya hay una adherencia, hay algo raro, ahí se verticaliza, ahí se está viendo que el núcleo se verticaliza. Y otro de los tips, y una de las cosas que se tienen que llevar de acá, es que cuando le pasan una cánula, fíjense que sea rosca, que no sea una cánula que está agarrada a una jeringa, y si está agarrada a una jeringuita, hacer la maniobra con las dos manos siempre, y tener la punta de la cánula, porque puede pasar esto. Ahí lo ven, sale despedida la cánula y pega contra la cápsula. Este era un momento que había epinúcleo y le querían hacer como una nueva hidro para liberar ese epinúcleo, y inyecta con mucha fuerza y sale disparada la jeringa y golpea con la posterior y se abre la posterior. Así que otra de las cosas que tengan ahí siempre presente, fíjense ahí cuando ponen viscoelástico está todo roto en esta zona, hay una gran ruptura capsular. Siempre que les den las cánulas, fíjense si son a rosca, porque esas son más seguras, no van a salir disparadas, y si no son a rosca, siempre tengan la seguridad de tener eso ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Manu, la verdad, una completísima la clase, me parece que no queda nada por agregar, dijiste todo lo posible, muy buenos casos, así que por honor al tiempo pasamos a Faco. Carlito? ¿Quién? Vale. Doctor Sendagorta, Luciano, gracias por estar. Muy bueno, Manu, la clase. Ibar, gracias por la invitación, pero voy a compartir la pantalla. Y por las dudas vamos a utilizar. Bien. Se detuvo, esperen que vamos de vuelta con compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Bien. Gracias por la invitación, como habíamos dicho recién. No quiero hacerla muy larga porque hablar de facomulsificación y de todas las técnicas iba a ser un poquito largo y arduo, así que lo que voy a explicar principalmente fue cómo fue el camino que hice yo desde que me enseñaron a mí en cómo fui enseñando. Dentro de lo que es la curva del aprendizaje, lo que a mí me pareció más práctico y más fácil de evolucionar fue comenzar con el Divide and Conquer, pasar a un Stop and Chop y terminar haciendo Faco Chop. Aunque en realidad actualmente estoy medio como haciendo una mezcla de estas últimas dos, porque dependiendo del cristalino y dependiendo de si las maniobras anteriores me permiten una buena rotación y llegar a todos lados y no tengo la pupila que me moleste mucho o algo, voy manejándome. Pero yo creo que la curva que todos deberíamos aprender, o de la manera que deberíamos aprender, es desde la más fácil, como es el Divide and Conquer, hasta por ahí la más difícil. ¿Por qué? Porque el Faco Chop necesita que nosotros sepamos utilizar muy bien las dos manos, y no solamente las dos manos, sino que también tenemos que ahí incluir el pie dentro de la cirugía, porque recuerden que todos los pasos que vimos hasta ahora, no utilizamos el pedal para nada, sacando el pedal que usamos del microscopio para enfocar, ¿no? Pero dentro de lo que es el pie derecho, que es el que utilizamos normalmente para manejar el facomulsificador, recién ahora empezamos a utilizarlo junto con las manos. Entonces como que hay que sumarle varias cosas a esto. Entonces, sabemos que si hacemos un Divide and Conquer enseñando los surcos, como se ve acá en la imagen, haciendo una cruz para luego craquearlos y ir tomándolos de a poco, es prácticamente la mejor forma. Ahora, yo primero, antes de mostrar los videos, quiero mostrarles los tips que yo utilizo ahora y que son los que enseño cuando enseño a operar, que básicamente lo que yo hago es, primero hago un medio surco, es como que empiezo como un Stop and Chop, pero no lo hago completo, sino que, este dibujo, discúlpenme, pero lo hice yo porque no encontré una imagen que me gustara, lo que hago es empezar a hacer el surco, pero me quedo en la mitad del primer surco para que se forme como esta cuña. ¿Por qué lo uso de esta manera? Porque justamente el tip que yo utilizo, que es más o menos entre 15 y 30 grados, me permite que cuando yo quiero agarrar el núcleo, toda la superficie del tip esté apoyada sobre el núcleo del cristalino. Entonces de esa manera, cuando yo quiero tenerlo y voy con la aspiración,
y tengo el vacío máximo, sé que lo tengo bien agarrado. Si yo hago todo el surco completo o no hago como debería ser entrando con las mitades para que me quede bien profundo, normalmente no tenemos un buen agarre, no escuchamos el vacío de la máquina, se nos mueve el núcleo cuando queremos maniobrarlo. Entonces, algo que me pareció práctico es, en vez de hacer un surco completo, craquear y hacer el FACO, el stop and chop, es empezar a hacer un pequeño surco, tomarlo, craquearlo directamente y después seguir como si fuera un stop and chop. El segundo tip, que es ecuador del cristalino, me refiero a cuando uno entra con el chopper, que es lo que normalmente, o lo que por ahí terminamos todos usando, por ahí empezamos con un Dresden, pero terminamos usando un chop, ya sea chop para hacer chop vertical, ya sea chop horizontal, pero siempre terminamos utilizando como la mano izquierda del chop, es siempre ir bien hasta el ecuador antes de agarrar el cristalino. Eso me pareció algo más práctico. Porque... Oye, otra que se puso modo marciano. Perdón. No hay problema. ¿Qué era lo que me pasaba? Que si yo agarraba primero el fragmento y después quería ir con el chop al ecuador, me pasaba que muchas veces me lo sacaba de la punta del FACO porque con el chop me empujaba el fragmento hacia afuera. Entonces, pasar primero el chopper hacia el ecuador, agarrar el fragmento y llevar el chopper hacia el lateral del tip de FACO. Esto es algo que me di cuenta, que me fueron enseñando, que todos los libros dicen que el chop lo tenemos que llevar hacia el tip de FACO, pero si nosotros lo llevamos hacia el tip de FACO, que sería este movimiento que hacemos acá, lo más probable es que perdamos ese vacío que tenemos porque al craquearlo permitimos que entre líquido a través del tip que estaba bloqueado. Entonces, podemos llegar a tener un surge, perdemos cámara, se nos mueve el fragmento o se nos suelta. Entonces, siempre llevarlo hacia el lateral de la punta de FACO. Y después hacemos el movimiento de craqueo, que es esa presión de separación que hay que mantenerla. Siempre dicen mantenerla más o menos 2 o 3 segundos, que se vea que la línea del craqueo se forma, y luego soltarlo para seguir con los demás pedazos. Y como tip final, que puse acá como proteger el último fragmento, pero ¿qué pasa? El último fragmento es siempre el más peligroso porque no tenemos nada que nos proteja alrededor. Cuando sacamos el primer fragmento tenemos casi 3/4 de cristalino dando vuelta, entonces que nos va a proteger de la cápsula posterior y que tengamos riesgo de romperla. Pero el último fragmento es el que más cuidado tenemos que tener. Entonces, una vez que ya vimos estos tips, ahora quiero mostrarles los videos. Fíjense, yo normalmente uso incisiones córneo-corneales. Entramos con el facomultificador, entro con el chopper, ahí aspiro un poquito de corteza que quedó suelta. Ese es el medio surco que yo hago con la primera memoria o la memoria 1, que sería la memoria para hacer el surco. Cambio de memoria y ahí es cuando el vacío, fíjense cómo llevo la pieza del chopper por el lateral. Los pongo a destiempo para que vean, las cirugías son de destiempo, siempre es exactamente hacer lo mismo. Como siempre la pieza del chopper la llevo hacia el costado y no hacia la punta, porque si no perdemos ese vacío que tenemos. En estos momentos, como falta bastante fragmento de cristalino, podemos ir a buscar los pedazos sin ningún problema. Y una cosa que yo hago, que se ve al final, justamente en el último fragmento, es que lo que hago con el chopper para proteger, porque ¿qué pasa? Si yo facomulsifico ese último fragmento, existe el riesgo de que se me venga la cápsula de golpe. Entonces lo que hago, si tengo el Dresden o tengo el chopper, lo que hago es meterlo por detrás de lo que vendría a ser la pieza de facomulsificación, lo roto para que quede la punta mirándome a mí, y de esa manera, en caso de que si el back se me viene encima, tengo algo que lo frene, con el riesgo que sí, puede ser que el riesgo sea que yo la perfore. Pero ¿qué pasa? Yo la punta la roté y la tengo invertida. Es más difícil que me pase. Igualmente, hay que tener en cuenta que las máquinas de FACO actuales y de los últimos modelos tienen muy buen control de cámara, es mucho más difícil que sea Surge. Yo en este momento estoy operando con un Sovereign Compact, entonces no es un FACO muy viejo, pero no tengo todos los controles que tienen las máquinas nuevas. Entonces, si ustedes se fijan en ese último fragmento, como se va a ver ahora, yo pongo el chopper por detrás rotado, justamente por en caso de que si se me llega a venir el bag, tengo algo que me lo proteja. Después básicamente termino con la aspiración de la corteza, levemente, como termina acá en este caso, que queda un poquito para luego hacer con irrigación, aspiración y tomarlo.
A veces yo lo que hago acá es pasar a otra memoria, que es una memoria que yo baja tanto el poder de Faco como la aspiración, como para tener un poquito más de control adentro del ojo, y de esa manera termino de aspirar estos pedazos. Voy moviéndolos con la mano izquierda, y una cosa que siempre les digo a los residentes cuando quiero que aprendan, porque todos quieren aprender a hacer la cirugía como cuando vemos al instructor nuestro, que tiene muchísima más cirugía que nosotros encima, y es, bueno, primero tenés que aprender a manejar la mano izquierda. Entonces, un tip que yo les doy normalmente es, por ejemplo, cuando están en su casa, traten de comer y utilizarlo, el tenedor, el cuchillo, al revés. Si cortan con la derecha, cortar con la izquierda, y van a ver cómo cuesta muchísimo, porque ya estamos tan acostumbrados a una manera, porque yo quiero que justamente aprendan a manejar la otra mano. Entonces, como conclusión de lo que es la parte de la facomultiplicación, requiere una curva de aprendizaje, por lo tanto empecemos con las técnicas más sencillas para terminar con las técnicas más complicadas. El entrenamiento de la mano izquierda, lo que decía recién, tratemos de hacer algún ejercicio fuera de la cirugía que nos permita utilizar la mano izquierda. Lo mismo que, algo que no quise aclarar en su momento, una cosa que se puede hacer cuando uno hace la rexis, es hacerla para el otro lado también, porque no siempre se te va a abrir de la manera que vos querés. Y a veces te pasa que tenés que hacerla para el otro lado y uno no está acostumbrado a hacerla para los dos lados, siempre aprendió a hacerla para uno. Entonces practiquemos también para el otro. El buen control del pedal, porque lógicamente habíamos dicho, recién ahora estamos incluyendo el pedal en todos los pasos que hicimos anteriores que no estaban. Entonces un buen control del pedal junto con las manos. Utilizar viscoelástico en caso de que nosotros veamos que no tengamos una buena cámara, que se nos colapsa, o que estamos haciendo mucha presión, podemos salir, meter viscoelástico, tranquilizar un poco el ojo y volver a entrar. Y proteger la cápsula posterior, principalmente cuando tomamos el último fragmento. Muchas gracias, y gracias por la invitación, y bueno, y será para la charla, charlemos. Buenísimo, Lucho. Muy bueno, Luciano. Muy bueno, muy buena clase. Gracias. ¿Alguien quiere acotar algo? En las residencias, ¿cómo hacen? ¿Hacen stop and chop? ¿Parten en 4? Joel, Lucas, Walter. Bueno, aquí en Paraguay inician con divide y vencerás primero. Bien. Sí. Excelente, muy buena la charla, muy buenos los tips que estaban dando recién. Me parece esto de recalcar por ahí, empezar a desarrollar las habilidades en ambas manos, como decía, de cambiar cuchillo y tenedor, cambiar el hábito por ahí de lavarse los dientes con la otra mano, ir aprendiendo a tener destreza con las dos manos, porque hay muchas situaciones donde no siempre la anatomía nos va a permitir abordarlo con nuestra mano más hábil. Y la verdad que esto de proteger siempre la cápsula posterior antes de sacar el último fragmento es muy importante. Como decía el doctor, puede ser con el chopper, digamos, invertido, o bien yo prefiero siempre, por una cuestión de seguridad, la oliva. Más que nada por esto, si llega a flamear o a subir la posterior, la oliva sé que por lo menos no va a contactar la posterior con la punta del tip de Faco. Muy bien. Hola, ¿me escuchan ahí, Willy? Sí, sí. Estoy acá, no estoy, me rajaron donde estaba, pero otra de las cosas que es cuando uno está aprendiendo la Faco, tener un equipo de Faco que permita una irrigación continua, así no perdemos cámara. Sí, es clave eso. Sí, esa es una de las cosas que por ahí, todo lo que es la parte de facomultiplicación, hacerlo siempre con continua, más cuando estás aprendiendo, y por todas las presiones que uno genera, tanto porque se va sobre el ojo, no están bien apoyados en la cabeza y le tiran toda la presión al ojo que se hunde, y eso no te permite justamente terminar bien. Sí, eso que dijo Joel, que parece una boludez, pero yo empecé a hacer lo mismo. Lavarme las manos, lavarme los dientes con la mano izquierda, peinarme con la mano izquierda, yo qué sé, comés con la otra mano, escribís algo con la otra mano. Hay cosas que las tenés tan naturalizadas, pero hasta una pavada decirte, ponete la campera al revés, empezá por el otro brazo y vas a ver que te va a costar el doble. Y es una pavada de lo que te estoy diciendo. Bueno, haciendo 2 o 3 cositas de esas, enseguida te digo que cambia bastante de cómo manejar la mano izquierda. Por eso usar el teléfono con la otra mano. Sí, sí. Y otra de las cosas, chicos, que decían ustedes del tema del último pedazo, o protegerse como ustedes dicen, y otra de las cosas en la formación es, colocamos viscoelástico, echamos todo para atrás la posterior y comemos el último pedazo más tranquilos. Eso es otro tip que, por lo menos en la residencia en oftalmo, están haciendo.
Perfecto. Buenísimo. Pasamos. Bien. Carlito, ¿quién sigue? Vamos a seguir con aspiración de corteza. Va a hablar el doctor Leo Rogel. Leo Rogel de Santiago del Estero. Ahí tengo el micrófono, ¿me escuchan? Sí. A ver, vamos a compartir. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien, lo voy a dejar ahí no muy grande para que se pueda ver mejor el video. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a los chicos. Yo soy Leandro Rogel, trabajo acá en Santiago del Estero, pero me he formado con muchos de ustedes en Buenos Aires. En este caso, como me han pedido, les voy a hablar de irrigación y aspiración de la corteza. Me parece fundamental primero recordar un poco de la anatomía del cristalino. Tenemos que acordar que hay dos sectores de la corteza. Hay una corteza más interna y en contacto con el núcleo, que es el epinúcleo. El epinúcleo tiene como característica que tiene buena followability, es decir, fluye muy bien hacia la punta del tip y en general se absorbe de manera continua, en forma de bol, muchas veces directamente con la FACO, ¿no? No se aspira con la IA en algunos casos, porque sale directamente. Y el otro segmento de la corteza es aquel más periférico, en contacto con la cápsula anterior, y en el ecuador, en donde se encuentran esas células epiteliales, que son células metaplásicas, y por lo tanto, esta capa se encuentra un poco más adherida, y es la que requiere una técnica específica en el IA, que es la técnica de pelaje o de stripping, que es un poco de lo que les voy a hablar yo ahora. Bien. Por otro lado, lo que le quiero comentar es en los casos en los que yo tengo experiencia. Yo tengo experiencia con los instrumentos bimanuales, sobre todo es lo que más utilizo, pero también he utilizado las piezas de manos coaxiales, las rectas y las curvas, las metálicas y las de punta de silicona. En este caso ahí les muestro una imagen de las bimanuales, que es la que yo más utilizo. Eso es una recta de silicona, y esta es una curva de metal. Ahora les voy a hablar un poco de las características de cada una de ellas. Con respecto al seteo, a modo estándar, este es el seteo que utilizo para remover la corteza, para hacer, en el caso de ser necesario, ¿no? el polish, utilizo un seteo mucho más bajo, y para remover el viscoelástico un poco más elevado que el que utilizo para la corteza. Con respecto a la técnica que utilizo es la siguiente, la técnica del stripping. Lo primero que le quiero comentar es que en la curva de aprendizaje, en general, este paso es un paso que nos cuesta bastante. ¿Y por qué? Porque requiere una destreza específica, hay que ser muy cuidadoso. En general lo solemos subestimar muchas veces. Hay que tener en cuenta que, como los otros pasos de la cirugía de cataratas, es un paso que depende de los anteriores. Si a mí me preguntan cuál es de los que más dependemos, para mí es la incisión principal, porque si es una incisión que no está bien construida, vamos a perder cámara, vamos a tener una cámara inestable, y sobre todo yo creo que la hidrodisección es el paso inicial del IA. Si no se ha generado un buen clivaje en la hidrodisección, es difícil que nosotros logremos aspirar con facilidad esos contenidos. La técnica del stripping o pelaje consiste con un seteo como el que les acabo de marcar, no muy alto. Lo que vamos a hacer es ir a buscar, siempre vamos a tener como reparos anatómicos el centro del eje pupilar, la cápsula anterior, o sea la rexis, y la cápsula posterior. Teniendo en cuenta esos reparos anatómicos, vamos a presionar el pedal. Yo utilizo irrigación continua, el pedal lo vamos a presionar suavemente, es decir, para elevar la aspiración. Vamos a ocluir la punta del tip. Una vez que está ocluida, vamos a empezar a generar vacío, y ahí vamos a ir al segundo paso. Una vez capturado ese material, vamos a dislocarlo hacia el centro de la pupila, en donde es más seguro poder absorber con una aspiración un poco más vigorosa. Es decir, vamos a ir presionando el pedal y le vamos a dar mayor potencia. Una vez que ya está dislocado y cuando lo tenemos en la zona segura, lo vamos a poder aspirar bien. Esa es la técnica que utilizo normalmente. Siempre la punta del tip nos está mirando a nosotros. Eso es lo más seguro, saber qué estamos haciendo. En el caso de la bimanual me resulta una maniobra más cómoda, porque podemos intercambiar, tiene como ventaja que podemos intercambiar la irrigación y la aspiración para llegar a los segmentos más difíciles, como por ejemplo las zonas subincisionales. En este caso, por ejemplo, el cambio de lado, porque me parece más cómodo para llegar al lado contrapuesto.
Además, en las técnicas bimanuales, en el caso de que sospechemos una ruptura capsular, podemos controlar el inflow y evitar que esa irrigación, por ejemplo, nos agrande una ruptura capsular, ¿no? En esa ventaja con respecto a los coaxiales. Ese también que es un método un poco más eficaz para los que están aprendiendo, un poco más seguro, de hecho, que los que están aprendiendo que los coaxiales. Pero bueno, ustedes me van a contar después sus experiencias y en sus residencias qué sistema utilizan. Como les comentaba, ahí estoy haciendo el pelaje, siguiendo siempre la misma técnica, el pedal bajo, una vez que ocluyo, que puedo generar vacío, llego al centro y ahí aspiro con más vigoroso. En algunos casos, en donde me quedan restos que son un poco más fibrosos, porque no son restos tan internos, porque son restos epinucleares, es difícil dislocarlos. Lo que suelo hacer yo y que me han enseñado es utilizar de nuevo, rehidratar. Si es necesario rehidratar para dislocar, lo hago de nuevo. Eso la verdad es que me ha dado muy buenos resultados en los casos en el que el material está muy adherido. En general eso sucede porque no hemos tenido un clivaje correcto en la hidrodisección, y por eso les comentaba que para mí la remoción de la corteza se inicia con la hidrodisección. Una buena hidrodisección nos va a permitir una correcta remoción de la corteza. Muy bueno el bimanual, como les decía antes, para esos restos subincisionales. También tengo un poco de experiencia en los casos de utilizar estas piezas de manos rectas, este es el caso de la punta de silicón de Alcon. Es bastante difícil, y quiero que vean acá qué es lo que me pasa con los restos subincisionales. Ahí vamos a ver en cámara lenta el primero, y van a ver que ahí está. Un besito a la cápsula posterior, el primero, por suerte no se rompe. Seguimos intentando otro toque a la cápsula posterior. Ahí les voy a dar un tip importante, que es, en estos casos, no seguir intentando con lo que es la misma vía. Vamos a poner un poco de viscoelástico, vamos a estabilizar la cámara, y lo que vamos a hacer es colocar la lente. O sea, dejamos siempre los restos subincisionales para el final. Ponemos viscoelástico, ponemos la lente, que la vamos a utilizar como tamponaje, es decir, nos va a proteger la cápsula posterior, pero además también al rotar la lente nos ayuda a liberar esos restos subincisionales y nos facilita. Esto es específicamente bueno, esta maniobra de colocar la lente y aspirar al final, en aquellos casos de pacientes vitrectomizados y miopes muy altos, en donde las cápsulas posteriores son móviles. Aquellos que tengan experiencia en cirugía de retina lo suelen ver cómo la cápsula posterior se mueve. Y es bastante peligroso, obviamente. Una vez colocada la lente, ya tenemos un escudo protector de la cápsula posterior, y eso nos facilita un montón. En este caso, lo que les quiero mostrar es cuando es curva. La curvatura de esas piezas de mano pueden ser de 90 grados, de 35 grados, el banana shape, que tiene una forma de banana, que es uno intermedio entre la forma recta y la de 90 grados. Y lo que les quiero mostrar acá es que muchas veces, cuando esos restos corticales son fibrosos, lo que utilizo es una segunda pieza lisa, ¿no?, para evitar cualquier rugosidad sobre la cápsula. Entonces una segunda pieza lisa que me va a ayudar a mí a poder absorber ese material que es un poco más difícil de ser absorbido. En los casos, en general, en donde hago pulido de la cápsula posterior, utilizo parámetros muy bajos, pero lo que les quiero dar como consejo es que, de ser necesario, si hay muy pocas fibras en la cápsula posterior, recordemos siempre de que siempre se puede hacer una capsulotomía Jack Lasser posterior, no es necesario siempre sacar el último contenido de la cápsula posterior para terminar con el proceso. Ahí está. ¿Me escuchas, Willy? Sí, sí. Bueno, listo, ya terminé. No sé cómo, sacame la pantalla, porfa. Ahí te desconecto. Buenísimo, muy bueno, Leo, buenísimo. No sé si alguien quiere decir algo, si usa monomanual, bimanual, al principio, ¿qué recomiendan? ¿Qué les es más fácil? Mira, yo creo que al principio la bimanual siempre va a ser mejor para enseñar y tener mejor control. Lo bueno que tiene, que una de las cosas que te permite hacer, es que con la irrigación vos podés sostener el ojo y dejarlo, porque el paciente, la mayoría de veces operamos con tópica, entonces el paciente va a mover el ojo, y si le molesta un poco va a hacer fuerza y va a querer moverlo, entonces vos con la irrigación lo mantenés en
vos querés y te movés con la aspiración. Cosa que no puedo hacer con la coaxial, porque la coaxial es muy difícil sostenerlo a la vez a donde vos querés. Entonces, una de las cosas buenas que tiene es eso, la bimanual. Walter. Yo quiero felicitarlo. Una palabrita. Sí, Manu, sí, dale. Quiero felicitarlo a Leandro porque la verdad que la presentación estuvo excelente. Me parece buena, que las dos opciones, la bimanual y la unimanual, son muy buenas. Yo hago las dos. El tip que tiró lo hago, si queda la subincisional con la unimanual, de poner la lente, es muy válido. También hay otra opción, si tenemos una cánula con una punta olivada, que es como una punta texturada, uno puede entrar por la incisión principal y irrigar un poquito ahí, mover un poquito y desprender esa zona subincisional, que es otra de las opciones que podemos tener, pero poner la lente y ir a aspirar, eso es muy válido y yo lo hago cuando estoy en esa situación, no insistir porque voy a romper la posterior. Y otra de las cosas, cuando rehidratamos, es lo que dije antes, cuando rehidratamos corteza, tener cuidado, esa es una maniobra, no es como una hidro normal, es una maniobra un poquito más compleja, tenemos que tener mucho cuidado, pero es otra opción para levantar los restos de corteza que quedan pegados. Pero muy bueno todo. Muy bueno. Walter. Sí, algo que aprendí de mi padre es que cuando una zona de corteza está muy adherida, es que él me mostró una técnica en la cual él hace como peina el iris, ¿sí? Peina el iris y eso hace que se vaya desprendiendo la corteza, ¿sí? Cuando ya no hay caso, cuando hidratando mucho tiempo no sale, me ayudó alguna que otra vez, como caso raro. Bien. Luca, Joel. Excelente, la verdad que muy buena la exposición. Me gustó esto que mencionaste de probar por ambas vías, o sea, monomanual o bimanual. Creo que para empezar la bimanual es más sencilla y permite llegar mejor su incisional. Algo que mencionó, esto de siempre entrar irrigando, tanto con monomanual o bimanual, siempre entrar al ojo, sea con el faco o lo que sea, siempre entrar con el pie en posición 1, algo que también decían en el chat, de tener el faco al principio siempre en irrigación continua, ayuda mucho y es un parámetro menos para estar pensando durante la cirugía. Y esto también que mencionó Leandro, de digamos, no intentar 2 veces la misma maniobra con un resultado distinto, ¿sí? Digamos, cambiar la forma porque no va a llegar a buen puerto, y esto de poner la lente es algo que es muy seguro y realmente te deja más tranquilidad para poder hacer alguna otra libertad. Buenísimo. Y otra de las cosas que quiero agregar, Willy, cuando están hablando de entrar irrigando, recuerden que hay trabajos publicados, que hay que tratar de entrar irrigando no hacia el endotelio, sino hacia los costados, ¿sí? Porque podemos tener mínimas lesiones endoteliales en esa zona, pero entrar irrigando es una muy buena opción. Perfecto. Bueno, ahí decía en el chat Pablo Basterrechea, que es de la Austral, a nosotros en el hospital los instructores nos sugieren aflojar la corteza a 360 grados y después aspirarla toda junta para tener una fina capa de corteza que nos proteja durante todo el proceso. Buenísimo. Bueno, Carlitos, pasamos al próximo. La última es nuestra IO Pilot, que es Romina Petri. Vamos, Romina. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la colocación de lentes intraoculares. Muchas gracias por la invitación, chicos. Bueno, el contenido de la charla va a ser acerca de armado y colocación de lente monopieza precargado y 3 piezas, y colocación de lente rígida. Entonces, pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar la lente intraocular es principalmente conocer la lente que vamos a aplicar, saber más o menos el tamaño que tiene la lente, el cartridge que utiliza, tener en cuenta, por supuesto, las dioptrías de la lente, tener presente siempre el tamaño de la incisión que tenemos, porque recordemos que tenemos distintos cartridges para distintas incisiones. A la hora de la confección de la capsulorhexis, también es importante tener presente que tenemos que tratar de lograr un overlapping 360 en la lente, y en casos que lleguemos a colocar una lente rígida,
tenemos que tener una rexis que sea lo suficientemente amplia como para que nos permita la introducción de la misma. Importante también el uso de viscoelásticos. Considero que es clave que tengamos un buen colchón de viscoelásticos siempre antes de poner la lente. De esta forma, en caso de que la lente salga en malas posiciones o de forma brusca, estamos protegidos. Y sobre todo nosotros, cuando estamos iniciándonos, tratar de evitar lo que es el hidroimplante. La posición del inyector. Me parece que está bueno destacar que una vez cuando nosotros colocamos el inyector, es bueno tener siempre el bisel hacia abajo, porque de esta forma vamos a proteger, cuando la lente sea inyectada, la Descemet, y controlar la posición de la lente, controlar cómo va saliendo con el émbolo y cómo se va desplegando también en el inyector y en el ojo. Por supuesto, evitar siempre colocar lentes monopiezas en sulcus, y acá les dejo un trabajo que habla acerca de las dificultades que tenemos los residentes en la colocación de lentes, y principalmente se nombra lo que es el error en la dioptría de la lente que se implanta y el mal posicionamiento de la lente. Acá les voy a mostrar unos videitos. Esta es una lente monopieza, es una lente monopieza de áptica con doble asa, tiene un cartridge que es estilo mariposa. Lo que tenemos que hacer acá siempre es colocar viscoelástico en las ranuras y asegurarnos que la lente se encuentre bien posicionada, para de esta forma cuando cerramos el cartridge, no agarrar lo que es las ápticas ni la óptica y dañarlo. Algo importante en estas lentes es que tenemos que tratar de regular la presión con la que le inyectamos. Hay que hacer mucho más fuerza quizás en este tipo de émbolos que en otros inyectores, y al ser lentes con ápticas más grandes, muchas veces salen de forma más abrupta, entonces eso es un dato a tener en cuenta. Este es otro tipo de lente, también es una lente monopieza, que la ventaja de estos cartridge es que tenemos distintos tipos, como el C y el D. El D es un cartridge que nos permite una incisión por 2,2, entonces si tenemos lentes con dioptrías menores a 25, podemos utilizar esto. Dato importante también, el émbolo, como vimos acá, siempre ver que empuje el borde posterior de la lente y que no tengamos encarceladas el áptica ni que esté por arriba de la óptica. Y como dijimos, el bisel hacia abajo, que es la boquita, para que la lente ingrese al saco capsular y no tenga contacto ni pueda dañar el endotelio. Siempre ir viendo cómo se va desplazando la lente. Yo por lo general siempre me ayudo con una segunda mano para terminar de posicionar la lente. Esto también se puede hacer con cánulas de hidro, o muchos con el inyector lo acomodan. Este es otro tipo de lentes, que son lentes precargados, que la ventaja que tienen es que tienen una boca de protección de profundidad. Como nombré recién, cuando uno ingresa la boquilla del inyector por la entrada principal, tenemos que ver que el inyector sobrepase lo que es el límite interno de la herida, como está acá. Este tiene un tope que ya esto nos asegura, pero que sobrepase lo que es el borde interno de la herida, y de esta forma evitamos también que la lente se extruya, porque cuando estamos empezando, quizás tenemos miedo de cuánta presión estamos ejerciendo o cuánta fuerza estamos haciendo, hacemos poca fuerza y la lente se sale hacia afuera, o por el contrario, podemos hacer mucha fuerza y introducimos el inyector hacia adentro y podemos tener mayores complicaciones, como es una ruptura de cápsula o diálisis y demás. Este es otro tipo de lentes que también nosotros colocamos, que es una lente rígida. Estas lentes ingresan por incisiones más grandes, de 5,5. Es fundamental poner mucho viscoelástico en estas lentes, porque no solo que lo requiere porque son más, como el nombre lo dice, son rígidas, sino que por la herida al ser tan grande se pierde. Un dato importante es que la áptica proximal, esto es algo que me sirvió a mí mucho, porque al principio cuando empecé a colocarlas me costaba, me parecía dificultoso, porque la lente se me empezaba a rotar y giraba sobre su eje. Entonces es importante que la áptica proximal, cuando la pongamos, esté en el mismo eje que la entrada principal que nosotros tenemos. Entonces se introduce con una pinza de Kellman, y ahí agarramos la áptica distal de la punta, no se ve bien porque la calidad del video no es muy bueno. Y lo que hago yo acá es ayudarme con una segunda mano. Esto se puede hacer sin este instrumento, pero como yo les decía, me costó muchísimo que la lente no se me empiece a rotar, entonces con la segunda mano sostengo la óptica para que no se mueva,
y con un movimiento de pronación hacia adelante y hacia abajo se suelta la áptica. Y por último, lo que es el armado y la colocación de lentes 3 piezas. Estas lentes tienen la particularidad que se introducen en estos cartridges, que son los cartridge B, que tienen esta patita de plástico en el borde posterior, que lo que tenemos que tener en cuenta es que la áptica distal siempre tiene que quedar, como vemos en esta imagen y en el video, por fuera de la patita de plástico. Estas lentes ingresan por una incisión de 2,8, como dijimos, siempre ver que el émbolo no capture ni las ápticas ni las ópticas cuando vamos avanzando, y al introducir las lentes, es fundamental que vayamos viendo cómo va ingresando la misma. La mayoría de las veces siempre tenemos que hacer un movimiento de rotación en el inyector a medida que la lente se va desplazando, ¿sí? En este caso era una lente que lo pusimos en back porque era una paciente muy miope, era una lente de -3, pero bueno, recuerden que estas lentes son las ideales para colocar en el sulcus. Eso es importante, como me pasó ahí, tratar de que la áptica no quede enganchada. Y esto se puede hacer con un Kuglen, como lo estoy haciendo acá, o con una Kellman, de la misma forma que se introduzca la patita del rígido. Ahí me enganché de la axila, y uno lo que hace es el mismo movimiento, hacia adelante y hacia abajo. Yo acá lo hice de la paracentesis, pero el mismo movimiento se puede hacer desde la entrada principal. Y un dato importante en estas lentes es que tienen las ápticas con una angulación de 10 grados. Entonces, si nosotros vamos a poner estas lentes en sulcus, tener en cuenta que la lente esté en la posición correcta, porque si no la óptica se va a anteriorizar y esto puede llevar a una luxación de la lente. Como vemos acá, tanto la lente 3 piezas como las lentes que son monopiezas, todas deben estar con las ápticas, como vemos en esta imagen, en sentido antihorario. Eso es lo que nos asegura que la lente está en la posición correcta. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bueno, Romy. Buenísima la clase. Te hago una pregunta. ¿Las lentes las cargás siempre vos? Porque viste que hay algunos lugares que la lente te la dan cargada. Ya está bueno, qué sé yo, hacerlo por lo menos un par de veces para saber cómo se hace. Claro, en el hospital por lo general las instrumentadoras lo cargan, pero nosotros si les pedimos que la queremos cargar nosotros, lo hacemos. Bien. Yo quería hacer un comentario ahí respecto justamente a eso, que muchas veces en el tema de cargar las lentes es algo tan sencillo, pero nos genera complicación por distintos motivos. Y yo tengo una mnemotecnia que por ahí es muy sencilla, que es como el perrito tiene la cola feliz, o sea que si uno tiene la punta del cartridge hacia la izquierda, siempre la áptica posterior tiene que estar mirando hacia arriba. De esa manera nos aseguramos que la lente va a salir al derecho, porque muchas veces, como mostraba Romy en el trabajo, tendemos a poner las ápticas al revés y hay que girar a la lente totalmente al revés dentro del ojo, porque sacarla ya es muy, muy difícil. Si el cartridge no pasa bien por la incisión, no presionar mucho sobre la incisión, abrirlo un poquito más. Hay algunos cartridge que son un poquito más anchos, por eso abrir un poquito más la incisión para no tironearla, para no rasgarla y no dañar la arquitectura, que es algo que ya venimos trabajando desde la primera charla. Y para cerrar el cartridge, lo que me olvidé decir es que es de buena costumbre dejar la Kellman apoyada en las dos, serían los dos brazos de carga de los canales de parto, para así evitar atrapar una de las ápticas al cerrar el cartridge. Eso es algo que a mí me ha pasado un montonazo de veces y aprendí a hacerlo de esa forma, dejando la Kellman adentro y cerrando despacito, y así garantizaba no presionar ninguna de las ápticas. Y como último comentario, eso de progresar la punta del cartridge casi hasta el plano del iris es algo que yo hago por miedo a que me quede la lente muy, muy por afuera. No sé si hay algún comentario sobre eso. Yo quería comentar algo de justo esto de hacerlo, aunque sea algunas veces cada uno. Yo lo que hago cuando estoy enseñando eso y tengo más de un residente conmigo dentro del quirófano, es hacer que uno de los residentes me instrumente. Entonces me instrumenta toda la cirugía. Entonces se aprende los pasos, hace lo que tiene que hacer la instrumentadora, me pliega los lentes, lógicamente puedo haberlo enseñado, haberlo practicado con la instrumentadora varias veces, ¿no? Pero lo que hago es tener a un residente sentado al lado mío aprendiendo y el otro instrumentándome. Entonces ya plegó 50 lentes antes de poner la primera de él, o sea que ya ese paso me lo evito, y aparte aprende ya los pasos de manera previa, porque tiene que estar adelante mío, entonces tiene que saber qué pinza me tiene que pasar. Entonces una cosa buena que empecé a utilizar hace tiempo, es que uno de los residentes, en vez de estar parado mirando, porque no puede estar al lado mío, bueno, que me instrumente,
entonces hacen la mitad de las sesiones cambiado, entonces me instrumentan la mitad de la cirugía una y después me instrumentan la otra. Muy bueno, Lucho. Que vale, este pequeño que vale 220, 230, 200. Ahí está. Bueno, Lucas, no sé si querés decir algo. Ahí Fabio hace una pregunta que es... La verdad que no, muy buena la clase. Ahí Y recordar colocar escolástica, lo dijeron al principio en el back, para colocar la lente, más cuando están comenzando. El tip de la áptica fuera de la lente de 3 piezas es muy importante también. Y bueno, eso que estaban preguntando, si llega a quedar invertida la lente dentro del back, lo recomendable sería volver a ponerla en su posición, dar la vuelta. Pero bueno, Tommy, de la angulación de la lente 3 piezas de 11 grados, que si está puesta en lugar de en forma de Z, en forma de S, eso va a cambiar la posición efectiva de la lente. Así que sí, sería importante poder dar la vuelta. Lean, ¿querías decir algo vos? No, lo que ya dijeron. Igual, como lo que preguntaba Fabio era eso, de si rotamos la lente o no. Me parece que alguien que está en la curva de aprendizaje no debe rotar la lente porque se puede complicar un montón. En todo caso, le da paso al cirujano más experimentado y lo hace él. Pero depende de la lente, si es esférica, si es biconvexa, la forma de la lente. Muchas veces no pasa nada, pero hay lentes que son más complejas, lentes monofocales simples, que en general la que usamos en la curva inicial, no hay ningún problema de dejarlas puestas. En algunos casos sí, pero bueno, ya lo contestaron, así que nada más eso. Y te cambiará la reflexión 0.50 a 0.75. Otra consideración, si me permiten, para... ¿me escuchás? Sí, Manu. Todo lo que dijeron está perfecto, la presentación estuvo muy buena, Romy, te felicito. Y otra de las cosas es, lentes monopiezas al sulcus dejemos de poner. Lentes monopiezas al sulcus dejemos de poner. Siempre en todos los congresos y todas las charlas siempre muestran algún casito. Así que tratemos de hacer las cosas bien y poner viscoelástico. El lente se pone con viscoelástico. Y nada más, la verdad que conocer el lente, conocer el inyector es clave, y cuidar la arquitectura. Si tenemos una buena incisión y hemos terminado la cirugía, vamos a poner la lente y la incisión está bien, vamos a ponerla bien. Si hay que ampliar, ampliemos un poquito con cuidado, con visco previo, pero está todo perfecto y me gustó mucho todo, chicos, los felicito. Buenísimo, gracias Manu. Hay un bonus track que Walter Martínez nos va a mostrar un pasito de una cirugía. Compartí pantalla, Walter, cuando quieras. Un minuto, ya va. Mientras tanto, si no, hay mucha gente que veo que son grandes instructores de cirugía, que podrían opinar a ver qué les parece. Yo si quiero puedo opinar de dar vuelta el lente. Leo Ferlini habla. Dale, Leo. Mirá, es muy lindo dar vuelta el lente. Si vos lo podés hacer sin traumatizar nada, que es muy difícil, yo te felicito. Porque, a ver, es como también respondió Fabio y respondió Paternostro. A veces es mucho menos traumático dejar el lente se está dando vuelta que darlo vuelta. Y de última, lo vas a tener que cortar y sacarlo más que darlo vuelta. Porque entre que lo girás, le tocas la zónula, le tocas el iris y le tocas el endotelio, déjenlo, chicos, excepto que sea un multifocal o sea un lente que tenga un diseño, una plataforma muy específica, déjenlo, que por más que tenga 10 grados, eso después con la cicatrización de la cápsula va a ser insignificante a la posición efectiva del lente final. Sí, yo coincido también. Gracias, Leo, buenísimo. Walter. Ok, este es un video de mi técnica usual de incisión. A ver si corre. Ahí va. Es una técnica que hago en 3 planos. El primer plano lo hago con una crescent bien perpendicular a la córnea, lo más alejado posible. Al final de los vasos
al terminar la arcada vascular, ahí puedo empezar a cortar. Este es un video justamente de un teaching de incisión de catarata. Entonces se ve que se está mostrando, se hace paso a paso y se hace lentamente. Primer plano, ida y vuelta, ida y regreso, como cortando. Creo que va muy lento, va como cuadro por cuadro el video. Sí le di a la opción de optimizar, pero igual va muy lento. En el segundo plano se emplea el mismo crescent y se hace como un bolsillo en la córnea. Siempre teniendo en cuenta la curvatura corneal de no ir recto, no ir derecho. Hay que seguir la curvatura del ojo. El ojo es curvo, ¿sí? Tampoco ir mucho a los lados, ni hacer un túnel tan largo. Eso dificulta con la rexis, dificulta la visualización y promueve si hay mucha manipulación a un desprendimiento de la DSM. Ahí se ve el segundo plano. De por ahí a algunos les parece que son muchos pasos o no están acostumbrados a hacer incisión en varios planos, pero yo me siento mucho más seguro al final de la cirugía teniendo una incisión autosellable con un excelente efecto de bisagra y no coloco puntos, no suelo colocar puntos a menos que haya tenido alguna quemadura o alguna complicación de la cirugía. Está muy lento el video, pero sí se ve, Willy. Sí, se ve, pero lento. Es una imagen un poco pesada. Y eso que dura 1 minuto el video. ¿No podés adelantarlo un poquito? O ponerte... Sí, ahí lo adelanté. Ahí lo adelanté. No se traba. Bueno, pero básicamente es entender el concepto de hacer una incisión en 3 planos. Sí. La primera incisión, como ya vimos, la segunda, hacer como un sobre en la córnea, en el espesor estromal, y la última va en dirección al centro del ojo. Y apenas ingresado a cámara anterior se ubica el cuchillete en el plano del iris para no ir hacia el endotelio, no ir hacia la cápsula anterior, perdón. Y Walter, ¿qué incisiones usas? ¿Qué diámetro de incisión usas? 2.2 o 2.75 sí. Normalmente. ¿Te gusta usar cuchillete de diamante, zafiro o siempre de metal? No tengo, pero si tendría, sí. Tuve la oportunidad de usar y me va bien también. Pero normalmente utilizo un cuchillete de un único uso. Trato de no utilizar... a veces en algunos lugares ofrecen cuchilletes de 2 o 3 usos. Yo siempre uso o busco usar algo de una sola vez para que sea lo más efectivo posible. A los residentes siempre recomendar no reutilizar cuchilletes esterilizados. Baja la efectividad notablemente y hay que hacer más esfuerzo para confeccionar una buena incisión. Perfecto. Sí, bueno, paro el video. No se ve nada de eso, Walter, está muy lento. Pasame si querés después el video, lo subimos a la página de Instalmology. Perfecto. Hacemos así. Bueno, muy bueno, Bueno. Es muy pesado.
Le intenté comprimir. Aparte, estamos medio en tiempo, que hay algunos que tienen curso superior ahora. Bueno, nada, queríamos agradecerle a todos por haber estado. Pasame, Walter, que lo subimos ahí abajo, que está el @Instalmology. Síganos todos. Y lo que quieran mandarnos, video, foto, lo que sea, lo ponemos ahí en la página y vamos a estar subiendo también los comentarios que hicieron algunos aportes en el chat. Carlitos. Gracias por la invitación. Gracias a todos por participar. Muy buenas las presentaciones de todos, la verdad que excelentes. Muy buenos los comentarios también de los que estaban mirando. Y bueno, nada, nos encontraremos la semana que viene de vuelta con otra charla. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, gracias por estar. Muy bueno todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos, Manu, Willy. Chao, Gracias, chao Walter, chicos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Excelentes videos, presentaciones, muy buenos todos, muy buenos. Chao, Willy. Chao, Charlie. Chao. Nos vemos. Gracias por estar. Chao.